¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal misionero. Es un placer para mí saludarles y presentarles un testimonio más en este espacio que ha sido creado especialmente para todos ustedes. El día de hoy me siento muy bendecida y muy contenta porque me acompaña una gran misionera, una mujer entregada al servicio. Y pues sin más, le cedo el micrófono a ella para que se presente con todos ustedes. Bienvenida. Muchas gracias, Rosy. ¿Qué tal, hermanos? Pues mi nombre es Blanca Adriana Loreto Bañuelos. Yo viví el encuentro número 23 aquí en la sede de Zapopan y fue una experiencia tan bonita que me cambió la vida para siempre, ese encuentro. Qué bonito eso que mencionas, Blanquita, eso de para siempre, que lo tengas bien firme, ¿verdad? En tu vida, el para siempre y no sea solamente momentáneamente. Platícanos, Blanca, ¿cómo es que llegas tú a vivir esta experiencia con Cristo? Pues a mí cuando me invitan a vivir el encuentro, la verdad yo no quería ir porque yo sentía que a mí nadie me podía ayudar a sobrellevar esos momentos que yo estaba pasando, ese momento de mucho dolor, porque ya habíamos intentado, ya había buscado ayuda espiritual y yo sentía que solo el tiempo podría ayudarme a sanar. Pero esa persona que me invita me dice, pero es que ahí vas a encontrar respuestas. Entonces es cuando acepto, porque yo sí tenía muchas cosas que preguntarle al Señor. ¿Y encontraste las respuestas? Sí, Él me las respondió todas. ¿Cómo actuó la misericordia de Dios en tu vida? En ese encuentro yo pude sentir esa misericordia de Dios. Yo sentí ese abrazo porque cuando yo llegué ahí, yo llegué sintiendo que Dios se había olvidado de mí, que eso que yo estaba pasando era un castigo de Dios en mi vida. Y yo no entendía qué había hecho tan grande para que me quitara tanto. Porque ese 16 de septiembre el Señor tomó 9 seres queridos. Y entre ellos, mis 3 hijos y mi esposo. Y me sentía olvidada de Él. Y yo quería preguntarle por qué. Y cuando llego ahí, al encuentro, desde que yo llego, experimentas el amor de Dios a través de tantos detalles y tantas cosas, pero todavía no era suficiente. O sea, yo ya me sentía amada, pero todavía tenía muchas dudas. Y cuando llega el momento en que yo le pregunto al Señor, ¿y dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Y Él me hace sentir que están con Él. Para mí fue un alivio, una paz sentí. Dije, no hay mejor lugar para mis hijos. No existe mejor lugar y fue para mí ahí, experimenté ahí la misericordia de Dios y el gran amor que nos tiene a todos. Y fue tan hermoso porque yo había entrado sin poder siquiera sonreír. Y pasó que en ese momento yo me sentía tan feliz y yo no alcanzaba a entender por qué sentía tanta felicidad si yo sabía que saliendo de ahí ya no estaban mis hijos, ya no estaba nada de lo que yo había conocido como vida, ¿verdad? Y entonces es cuando entiendo el milagro que Dios había hecho en mi vida esa noche. Esa noche, cuando tú le crees al Señor, Rosy, es cuando suceden los milagros en tu vida.
Es muy diferente creer en Dios que creerle a Dios, ¿verdad? Por supuesto. Porque creer en Dios es algo superficial. Pero cuando tú le crees a Dios, todo cambia. A mí, cuando me dijo, en la casa de mis padres hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no se los diría. Entonces ahí llega la esperanza, ¿verdad? De que, wow, un día los voy a volver a ver. No se terminó todo. Y entonces llega ese momento de gratitud, Rosy, a mi vida, en que dices, Dios no se midió entonces conmigo, me permitió conocer 3 hijos, un esposo, me permitió experimentar esa felicidad. Y entonces yo decía, ¿ahora con qué le pago? ¿Ahora cómo le devuelvo lo que Él me da? Tú sabes que yo te admiro mucho. Desde la primera vez que yo escuché tu testimonio, yo me sentí muy identificada. En aquel momento yo tenía 2 niños, ahora tengo 3 y no me imagino mi vida sin ellos. Es algo tan difícil de dimensionar, de entender, pero como tú nos lo compartes en este momento, la gracia de Dios que entró en ti te permitió el soltar ese dolor tan grande que ibas cargando ese día. Y ya vas para 13 años, sí, ¿verdad? 13 años, 3. que sigues activa en este movimiento, que sigues siendo luz para muchas personas. En su momento lo fuiste para mí, y lo sigues siendo. Por eso agradezco a Dios por tu vida y sin duda el que tú estés aún aquí es porque tienes una gran misión. ¿Has descubierto esa misión? Sí. Sí, desde el momento en que te digo, ese día, a mí lo más impactante que se me hace es porque a veces el tiempo puede sanar, ¿no? Pero a mí fue el 16 de septiembre y en enero que vivo esta experiencia en el encuentro misionero, el Señor me cambia la vida y entonces descubro esa misión, ¿verdad? Porque te llenas de tanto amor, sientes el amor de Dios dentro de ti que quieres salir a repartirlo y a darlo. Y entonces descubro, esta es mi misión, ¿verdad? Salir y evangelizar y dar testimonio de que Dios está vivo, de que Dios existe, de que Dios te ama, de que Dios no te deja, que Dios no te envía nada porque Él te ama, que son accidentes, son situaciones que permiten tu vida. ¿Para qué? Eso nos toca a nosotros, descubrirlo. Y entonces yo salgo enamorada y dispuesta a vivir la vida y a disfrutarla al máximo. Y le pedía al Señor, le decía, ay Señor, yo te pido un esposo, cuando sea tú, en el tiempo que tú quieras, pero yo quiero conocer nuevamente el amor de un esposo. Y entonces sí, esa es nuestra misión, Rosy, ¿verdad? Salir a dar ese amor. Sí, y te concedió ese gran deseo de tu corazón con un gran hombre que tengo el gusto de conocer y que qué bendición, qué hermoso matrimonio, qué gran ejemplo para muchos de nosotros que estamos en el camino. Él también con un testimonio fuerte, pero al final Dios los juntó, los unió dentro del dolor de cada uno para hacerse compañía. Y ahora, pues hasta abuelita eres. Sí, Dios te digo, no se queda con nada, el Señor siempre te da más de lo que tú le das, porque yo cuando iba a pensar que iba a ser abuela, ¿verdad? Si no tengo hijos, ya están con Dios, eran de Él, me los prestó, fue hermoso y ahora están con Él y yo decía, yo nunca voy a ser abuela. Y mi corazón se me llenaba de tristeza y hoy, gracias a Dios, los hijos de mis hijastros, ¿no? Me dicen Abu,
y Qué los bonito. amo. Qué grande es Y Dios. ahí sí es donde me puede tanto, porque ahí es cuando entiendes que para Dios no hay imposible, Rosy, ¿verdad? Porque, Hacerte abuelita sin hijos. ajá, Para Dios no hay imposibles. Qué gran mensaje, Blanca. Yo quiero compartirte algo muy personal. Cómo los testimonios pueden transformar muchas vidas. En lo personal, te lo comparto aquí de corazón a corazón. Cuando yo viví esta experiencia, tú fuiste directora. Y cuando tú compartiste tu testimonio, a mí me pegó mucho una parte cuando tú compartes que tú trabajabas mucho, mucho y que te hubiera gustado disfrutar más a tus pequeños. Quizás si hubieras sabido el tiempo tan corto que iban a estar contigo, los hubieras disfrutado Más. todavía más. A mí me simbraron tanto esas palabras que en aquel tiempo yo estaba en la misma situación que tú, trabajaba mucho, mucho, por querer tener una mejor calidad de vida, por lo que tú quieras, ¿verdad? Pero yo tenía doble turno en mi trabajo. Y me impactaron tanto tus palabras y analicé tanto que el tiempo es tan corto que tomé una decisión que a lo mejor fue difícil en su momento, pero yo tomé la decisión de trabajar menos, pero dedicarle más tiempo a mis hijos. Y el haber escuchado eso de ti me llevó a mí a tomar esa decisión. Porque al final la vida es tan corta, no sabemos en qué momento nos vamos a ir, ni qué vamos a hacer, ni quién se va a ir primero. Entonces, pues esa enseñanza me dejaste tú a mí y gracias por todo lo que nos has compartido. Hoy quiero compartirte una cita bíblica que cuando estaba haciendo oración para hacer esta entrevista, el Señor la puso en mi camino, esta cita bíblica, y creo que tiene mucho que ver con tu misión, con lo que hablábamos de tu misión, el por qué tú estás aquí y no te fuiste aquel día con ellos. Mira, dice, Dios siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Ese amor que tú recibiste, ahora tú lo das. Ese consuelo que tú recibiste de Dios, ahora estoy segura que tú lo das. así. Entonces, pues Dios bendiga siempre tu vida. Gracias por tu amistad, por tu cariño, por compartir con todos nosotros que necesitamos a veces una palabra de aliento, que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y no salimos de esa situación, ¿verdad? Y saber que hay personas que tienen situaciones todavía más difíciles y que con la misericordia de Dios salen adelante, eres un gran ejemplo de eso. ¿Qué les compartes como final para terminar esta pequeña cápsula? ¿Qué les compartes a nuestros hermanos misioneros con respecto a lo que pueden hacer para sanar si es que hay una herida por ahí grande que no puedan y no puedan? Pues creerle a Dios y pues todos tenemos una noche oscura, pero acuérdense que como Jesús, ¿verdad? Él tuvo su noche oscura, pero al tercer día resucitó. Entonces, búscalo, busca a Dios y tú tendrás también esa nueva vida. Esa resurrección. Esa resurrección, así es. Que así sea, amén. Pues muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de todos ustedes agradeciendo que vean esta cápsula, que la compartan, que le den like. No sin antes decirles que Cristo te ama. Y yo también.